Bien, muchachos, nuevamente bienvenidos. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a seguir revisando nuestros temas. Y les recuerdo que, antes de que se me olvide, para el próximo viernes, en este mismo horario, estaremos realizando nuestra primera evaluación parcial, ya para cerrar este primer periodo del semestre. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien quiere comentar algo, preguntar algo, compartirnos algo? Lo escuchamos, por favor. Yo, profe, Adelante, Aguilera, te escuchamos. es con respecto a lo de las prácticas. En el apartado que puso en Classroom, ¿tenemos que subir algo? ¿O nada más es trabajar con la pura presentación? No, hay que subir como evidencia una imagen, solamente una imagen de alguna diapositiva que tú hayas realizado, de lo que hayas contribuido en esa práctica. Si a ti te toca hacer Ah, el ok. título, por ejemplo, pues le sacas la imagen esa diapositiva y eso es lo que vas a mandar como evidencia. Nada más eso. Ah, ok. Gracias, profe. Si a la práctica yo tengo acceso y la puedo revisar en cualquier momento, pero tu evidencia va a ser una imagen que tomes de lo que tú contribuiste para esa práctica. Nada más. Muchachos, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? ¿Alguna duda, algún comentario? No, profesor, todo bien. Ok, gracias. Seguramente fue Ayelen, sí. Muy bien, Ayelen, gracias. Vamos entonces a continuar con revisando nuestros temas que estábamos viendo en la sesión pasada. Y voy a compartir mi presentación para que sigamos trabajando sobre ella. Recuerden, si tienen alguna duda en el transcurso, pues con toda confianza pueden expresarla en el momento que se presente y nos detenemos a revisarla. Bien, aquí está el tema del electromagnetismo, es lo que estamos revisando en este momento. Habíamos dicho que, pues de alguna manera, el señor Oersted descubrió que existía un vínculo, que estaban ligados los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos, y de ahí nació este electromagnetismo, y a grosso modo podemos decir que tan ligados están estos dos efectos que podemos producir magnetismo a partir de energía eléctrica y podemos producir energía eléctrica a partir de magnetismo. Entonces, en eso podríamos resumir esta situación. Y entonces veíamos que cuando hay un cuerpo magnético, magnetizado más bien, a su alrededor hay una región en la que esos efectos magnéticos se manifiestan. Esa región a su alrededor se denomina el campo magnético o la inducción magnética. Y representamos con esta letra B esa inducción magnético, campo magnético. Ya habíamos visto antes que esto también era la densidad del campo magnético que había en un determinado punto. Y entonces nosotros empezamos a ver que podíamos determinar la densidad de campo magnético, el campo magnético simplemente, en cualquier punto a una cierta distancia de, de ese cuerpo magnetizado, perdón. Y podríamos determinarlo dependiendo de qué sea el medio que esté rodeando este cuerpo magnetizado. Dependiendo de eso, pues variará, cambiará este campo magnético, podrá ser mayor o menor. Y desde luego también disminuirá o aumentará dependiendo de la distancia a la que se encuentre ese punto. Mientras más cercano esté ese punto al cuerpo magnetizado, pues será más intenso el campo magnético. A medida que se aleje, disminuirá esa intensidad de campo magnético. Y vimos aquí las expresiones con las que lo podemos determinar. Las dos primeras que tenemos aquí para el aire vacío y la tercera para cualquier material cuando conocemos su permeabilidad relativa.
bueno, vimos aquí lo que fue el experimento de Oersted, que precisamente permitió determinar ese vínculo entre los dos fenómenos, el eléctrico y el magnético. Y nos quedamos hasta aquí, muchachos, en donde teníamos, bueno, vimos que los señores Biot, Ampère y Savart, de manera separada, pero prácticamente al mismo tiempo, determinaron que cuando hacían ese efecto que había descubierto Oersted, le dieron la manera de cuantificarlo, de determinar qué tan intenso era el campo magnético que se producía alrededor de un conductor cuando era recorrido por una corriente eléctrica, es decir, cuando había una circulación de electrones a través de él. Y entonces establecieron esta ecuación que ya tenemos aquí arriba, de la cual este campo magnético que se genera alrededor de este conductor, pues depende pues de la permitividad del medio, depende qué es lo que haya alrededor de este conductor que permita, que facilite o que impida el movimiento de estas líneas de campo magnético. Y entonces dependerá también directamente de qué tan intensa sea la corriente que pase por este conductor y dependerá inversamente de la distancia a la que se encuentre el punto donde queremos evaluar ese campo magnético. Entonces, determinamos aquí que a esta distancia de 10 centímetros, este campo magnético es de 1 por 10 a la menos 5 teslas. Y si lo determináramos a cualquier punto en la misma distancia, pues este campo va a tener el mismo valor. Y aquí nos quedamos. Lo que sigue a continuación es que recordemos que este campo magnético es una cantidad vectorial, es un vector, es decir, no basta con determinar su magnitud, que fue lo que hicimos aquí, sino que además necesitamos determinar la dirección y el sentido de este campo magnético. En esta imagen que tenemos a la derecha, si ustedes observan, estas líneas que representan el campo magnético tienen puntas de flecha. Eso me indica la dirección del campo magnético. Estas líneas tienen esa dirección, están como si estuvieran girando en esa dirección todas estas líneas. Y entonces eso es importante para poder determinar la dirección del campo magnético. Les pido que vean aquí del lado izquierdo de la lámina, aquí ya tengo dibujada de alguna manera ese mismo conductor. Si yo supongo que ese conductor fuera, no tengo aquí nada, supongo que ese conductor, ahora lo estoy viendo, bueno, aquí tengo mi conductor, a ver si se ve, este es mi conductor eléctrico. Si yo lo viera de frente, pues lo único que vería sería como un circulito, porque vería su sección transversal. Y entonces es lo que está representado en esta lámina. En la parte de arriba que acabo de subrayar, es como si yo estuviera viendo el punto en donde esa corriente eléctrica está saliendo. Es decir, si yo lo traslado al dibujo que tengo aquí arriba, yo estaría viendo este punto, la parte superior de este dibujo. Ahí es por donde está saliendo la corriente. Y entonces veo que aquí a una distancia R puedo determinar la dirección de ese campo magnético. Y por el lado de abajo, muchachos, si yo lo viera por la parte donde está entrando la corriente, entonces lo que vería sería como si viera la colita de una flecha, por eso pongo esta cruz. Entonces esos son convenciones de notación. Cuando yo dibujo un punto donde está entrando la corriente, pues dibujo una cruz. Cuando yo dibujo un punto donde está saliendo la corriente, cuando yo dibujo un espacio donde está saliendo la corriente, dibujo un punto, y entonces eso es lo que me da la indicación. En la parte de arriba de esta lámina, este dibujo me indica que aquí está un conductor por el cual está saliendo la corriente, y en la parte de abajo, que voy a subrayar ahora, aquí indica que por esta parte del conductor está entrando la corriente. Y vemos ahí que hay una dirección dada para el campo magnético en cada caso. Si se dan cuenta, son diferentes, a pesar de que el punto está del mismo lado del conductor. Entonces, vamos a ver que podemos nosotros determinar esta dirección del campo magnético por medio de una sencilla regla que se llama la regla de la mano derecha,
pero eso lo veremos a continuación en la siguiente lámina. Muchachos, antes de pasar a la siguiente, ¿alguna duda, pregunta con respecto a esto? Comentario. No, ninguno. Bien, gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina en donde ya tengo precisamente esa regla de la mano derecha. Nuevamente tengo este dibujo que me representa, digamos, un corte del conductor. Si yo lo veo así, pues ahora estaría viendo solamente esta parte de mi dedo. Si esto fuera el conductor, si mi dedo fuera el conductor, estaría viendo solamente esto. No sé ustedes cómo lo pongo aquí. Estaría viendo solamente esto. Entonces, en este conductor en el cual está entrando la corriente, pues aquí vemos que el campo magnético en diferentes puntos tiene diferente dirección. O sea, aquí vamos a ver que el campo magnético, como está aquí representado, pues en el punto, dependiendo en el punto donde yo lo quiera evaluar, pues va a tener una dirección específica. Y de hecho, en cualquier punto va a tener una dirección diferente, porque la dirección del campo magnético siempre va a ser tangente a esta línea de fuerza, es decir, siempre solamente va a ser una flecha, una línea que toque solamente en un punto esta circunferencia. Entonces, pues va a cambiar todo el tiempo dependiendo del punto donde yo quiera determinar ese campo magnético. Pero entonces los puntos de interés son los puntos extremos, los puntos que coinciden de alguna manera con los ejes horizontal y vertical, pero hay que tener en conciencia que este campo magnético está cambiando, bueno, su dirección en cada punto es diferente y es tangente a una línea de fuerza magnética que se pueda dibujar a partir del centro de ese conductor. En este caso, cuando entra, vemos estas son las direcciones que puede tener el campo magnético, y en este caso, de la derecha, cuando sale la corriente de ese conductor, pues puede obtener cualquiera de estas direcciones, incluso cualquiera que no está marcada aquí, pero pues dependiendo del punto donde se encuentre, tendrá esa dirección. Y te vemos aquí en la parte de abajo, a la derecha me dice que aquí tengo la regla, la forma en que voy a determinar la dirección de ese campo magnético. Aquí está dibujada una mano en la cual el dedo pulgar indica la dirección de la corriente y entonces el resto de los dedos indican la dirección del campo magnético. Esa es la forma de determinar cuál es la dirección del campo magnético alrededor de un conductor. Esa regla se llama la regla de la mano derecha. Voy a tratar de reproducirla aquí. Aquí tengo mi conductor, bueno, aquí lo ven mejor. Aquí tengo mi conductor eléctrico, por él estoy haciendo circular una corriente, en este caso en sentido hacia arriba, como el ejemplo. Y si es el caso, cuando la corriente circula hacia arriba, yo debo de indicar con mi dedo pulgar la dirección de esa corriente y con el resto de mis dedos, abrazando el conductor, podré determinar la dirección del campo magnético. Esa será la dirección del campo magnético que tiene este conductor. Entonces, esa es la convención para poder determinar la dirección del campo magnético alrededor de un conductor eléctrico, por el medio de esta regla de la mano derecha. Y la forma de determinar su magnitud, pues está, ya la vimos en la lámina anterior, pero aquí está nuevamente resaltada. Y podemos identificar que esta primera expresión aplica para el aire vacío. ¿Por qué? Porque está incluyendo la permeabilidad del aire, la permeabilidad absoluta del aire, es decir, si lo que está alrededor de este conductor es aire, pues lo que debo de usar es la permeabilidad del aire. Si lo que está alrededor de este conductor es otro material que tiene una permeabilidad relativa diferente, pues entonces eso es lo que voy a usar, y entonces las otras ecuaciones me sirven para cuando tengo que calcular esta intensidad de campo magnético en otro medio diferente al aire o el vacío. En este caso, cuando conozco la permeabilidad relativa, y en este caso, que estoy encerrando ahora, cuando conozco la permeabilidad absoluta de ese material, que finalmente la permeabilidad absoluta no es más que el producto de esta permeabilidad relativa por la permeabilidad del aire o el vacío que se toma como referencia. Y entonces, pues, desde luego,
Sabemos que depende directamente de la corriente e inversamente de la distancia a la que se encuentra este conductor, el punto de este conductor. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hacer nuevamente dibujar aquí otro conductor. Se supone que es un conductor rectilíneo, aunque a mí las líneas me quedan chuecas. Pero bueno, ahí está este conductor. En este conductor, muchachos, vamos a suponer que la corriente eléctrica que hacemos circular por él está circulando en esta dirección, como está entrando por aquí una corriente eléctrica, es decir, hay electrones que están circulando a través de este conductor en esta dirección, hacia arriba. Y entonces, como ese es el caso, pues yo puedo simbolizar en esta parte baja con una cruz que aquí están entrando los conductores, digo, aquí está entrando la corriente y que acá arriba está saliendo la corriente. Esto solamente es una notación convencional. Pero bueno, cuando hacemos eso, cuando hacemos circular esa corriente a través de este conductor, de acuerdo con el experimento de Oersted y lo que reafirmaron Ampère, Biot y Savart, pues se genera un campo magnético alrededor de este conductor, y ese campo magnético lo vamos a representar con líneas de campo magnético que son concéntricas al conductor. De esta manera, desde luego bien dibujadas, veríamos que son concéntricas. Y entonces esta es la representación de ese campo magnético. Pero ese campo magnético, decíamos, es una cantidad vectorial, es un vector. Necesitamos determinar su dirección, muchachos, y para eso usamos la regla de la mano derecha. Nuevamente tengo aquí mi conductor, está siendo circulado por esta corriente, y si ven, de acuerdo con esta regla de la mano derecha, si yo abrazo a este conductor con mis demás dedos, por el lado derecho del conductor, no sé si ustedes lo vean, por el lado derecho del conductor está yendo hacia atrás. Bueno, está girando, esa línea está girando a la derecha alrededor del conductor. Es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces yo le puedo asignar la dirección de este campo magnético de esa forma. Estas líneas que acabo de dibujar tienen esta dirección. Del lado derecho están yendo hacia la parte trasera del conductor. Y del lado contrario estarían saliendo. Esto que hice es exactamente lo mismo que está representado en el dibujo de abajo. Si se dan cuenta, en la imagen de abajo tengo nuevamente un conductor en el que está circulando corriente eléctrica en dirección hacia arriba. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha, abrazamos el conductor con la mano, pues aquí está indicada la dirección de estas líneas de campo magnético. Estas líneas, desde luego, están en un plano. Ahorita les dibujo así para que se vean, pero realmente, como estamos viendo el conductor, se estarían en un plano que no alcanzaríamos a ver su dirección, pero así se le dibujan para verlas. Ahorita lo importante va a ser ahorita que determinemos esta dirección. Bien, muchachos, entonces se trata de que determinemos la dirección de ese campo, la magnitud y la dirección de ese campo magnético a una cierta distancia. Vamos a suponer que en este punto queremos evaluar ese campo magnético y vamos a hacerlo con los mismos valores que tenemos en el caso anterior, 10 centímetros, 5 amperes. Vamos a hacerlo más vamos a suponer que tenemos aquí una corriente igual de 5 amperes, pero que ahora la distancia en la que estoy tratando de determinar este campo magnético está más cercana. Queremos que haya de aquí, del conductor hacia este punto, una distancia de 5 milímetros. Bien, si ese es el caso, casi no se alcanza a ver, voy a poner rojo. 5 milímetros es la distancia a la que quiero determinar esta intensidad de campo magnético. De hecho, este campo magnético en este punto exactamente.
Y bueno, voy a suponer que tengo aquí un medio en el cual la permeabilidad relativa es de, vamos a poner que sea de 100. De 100, si ustedes se acuerdan, muchachos, la permeabilidad relativa no tiene unidades, es una cantidad adimensional que resulta de dividir dos permeabilidades, por eso no tiene unidades. Y entonces, si quiero determinar la intensidad de campo magnético en este punto, muchachos, ¿cuál de las tres expresiones que tengo del lado izquierdo puedo usar en la lámina? Muchachos, apóyenme. Donde viene la de permeabilidad del aire o vacío por permeabilidad relativa. Ajá. Por corriente sobre 2pi por el radio. Muy bien, gracias, Jennifer. Entonces, esa es la que debo usar porque esa es la que contiene precisamente la permeabilidad relativa. Y entonces el producto de esas dos cosas por la corriente que circula por este conductor dividido entre 2pi por el radio me va a permitir calcular precisamente, multiplicado por el radio, perdón, por la R, que es la distancia del conductor al punto donde quiero evaluar ese campo magnético. Entonces ahí puedo encontrar ese valor. Entonces, bueno, si sustituyo mis valores, voy a ver que esto va a ser igual a, muchachos, ¿cuánto vale la permeabilidad absoluta del aire o el vacío? 4pi por 10 a la menos 7. Gracias. 4pi por 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7. En este caso de problemas de inducción o de campo magnético, las unidades de esta permeabilidad deben de ser Webers sobre amper metro, que vimos que esta permeabilidad podía tomar 3 unidades. En el caso de la fuerza habíamos estado utilizando Newton sobre amper cuadrado, pero en este caso vamos a utilizar Weber sobre amper metro. Y multiplicado por la permeabilidad relativa de este material, que son 100. Y por la corriente que circula este conductor, que son 5 amperes. Todo eso dividido entre 2pi por la distancia entre el conductor y el punto, muchachos, son 5 milímetros, pero lo debo de expresar en metros. ¿Cuánto es eso en metros? 0.05, ¿no? 5 por 10 a la menos 2. Ok, ahí nos cuesta un poquito de trabajo, nos cuesta pasar de metros a centímetros a milímetros. Entonces, la recomendación, muchachos, si yo quiero pasar de centímetros a metros, por 10 a la menos 2. Si quiero pasar de milímetros a metros, como nos dijo ahorita el compañero, por 10 a la menos 3, entonces simplemente repito esta cantidad, 5, lo multiplico por 10 a la menos 3 y ya estoy seguro que lo hice bien para pasarlo a metros. Entonces, esa es una recomendación, muchachos. Si ustedes quieren usar los decimales, está bien, pero a mí se me hace más fácil y menos me minimiza el riesgo de que me equivoque para pasarlo así a metros. Entonces, si hago esta operación, muchachos, voy a ver que, por empezar, los pis se van a eliminar. Y una vez los amperes que tenemos aquí, los elimino. Y si divido 4 entre 2 aquí, de los pis, de una vez me quedan acá arriba 2. Multiplicado por 100 me da 200. Multiplicado por 5 me da 1000. O sea, 1000 por 10 a la menos 7. Por 1 por 10 a la menos 7 me da 1000 por 10 a la menos 7. Y me quedan aquí arriba Webers sobre metro. Y esto dividido entre 5 por 10 a la menos 3. ¿Pero es 1000 o 100? Dije 1000, pero escribí 100. Perdón, es cuestión de mi dislexia, perdón, gracias, son 1000. 100 por 5, 500 por 2 son 1000, gracias. Entre 5. Entonces, si hacemos esta operación, 1000 entre 5 me da 200. Por 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 3, ¿cuánto me queda, muchachos? 200 por 10 a la ¿qué? Menos 4. A la menos 4, muy bien, a la menos 7 más 3, a la menos 4.
Y aquí tenía metros. ¿Y qué unidades me quedan aquí? Webers. ¿Sobre qué? Metro cuadrado. Sobre metro cuadrado. Y esa unidad ya la conocemos. ¿Alguien se acuerda cuánto es eso? Webers por metro cuadrado, ¿qué son? Tesla. Tesla. Son teslas. Muy bien, gracias. Teslas. Entonces, esta densidad de campo magnético bien escrita, porque esto yo tendría que recorrer mi punto 2 lugares a la izquierda, que solo me quedara un entero, sería 2 por 10 a la menos 2 teslas. Esa sería la intensidad de campo magnético en este punto. Recorrí este punto menos 4, menos 3, menos 2, por eso me quedó 2 por 10 a la menos 2. Si ustedes lo hacen con su calculadora, es muy probable que ese sea el resultado que encuentren, o 0.02 teslas, que es esta misma cantidad. Pero bueno, esta cantidad que encontramos ahorita es solamente la magnitud de este campo magnético. Muchachos, si en ese punto que puse, marcado en negro, quisiera determinar la dirección del campo magnético, de acuerdo a lo que ya hicimos con la regla de la mano derecha, ya pusimos la dirección de estas líneas de campo magnético. ¿Hacia dónde apuntaría este campo magnético en este punto donde está tachado en negro? ¿Cómo lo podría dibujar aquí? ¿Hacia dónde estaría dibujado este vector campo magnético? Recuerden que aquí la flecha estaba aquí, así. ¿Hacia dónde? Pues en vertical, ¿no? Vertical hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. En este caso vertical hacia arriba. Bueno, se vería hacia arriba, pero realmente, como les decía, estas líneas las dibujé así para que se pudieran ver, pero estas líneas estarían en un plano, o sea, sería como si estuviera viendo así una línea. Entonces esta dirección de campo estaría prácticamente entrando a la pantalla, estaría yendo hacia atrás de la pantalla o hacia atrás del plano, y esa dirección yo la tengo que identificar de alguna manera. Una manera simple y cotidiana sería decir, está entrando a la pantalla, pero la tengo que identificar también por medio de coordenadas, y la forma más simple es hacerlo por medio de los, ¿cómo se llama? De los vectores unitarios, muchachos. Si recuerdan, tenemos un plano tridimensional en el cual tenemos vectores unitarios que nos representan cada uno de los ejes, o que nos dan la dirección propiamente de cada uno de los ejes. Si estoy en el eje X, pues tengo un vector unitario Y que me representa esa dirección del eje X. Si estoy en el eje Y, tengo un vector unitario que se llama J y que me da la dirección del eje Y, precisamente. Y si estoy en el tercer eje, que normalmente no trabajamos, pero que aquí, como el campo magnético es una cantidad vectorial, pero además es una cantidad que se da en todo el espacio, es un fenómeno que es espacial en 3 dimensiones, entonces debemos recordar que en el eje Z, que es la tercera dimensión, existe un vector unitario K, que nos representa precisamente la dirección de ese eje. Y entonces este campo magnético estaría yendo hacia atrás de este vector K. Entonces, ¿cómo puedo representar finalmente este campo magnético B en ese punto? ¿A qué será igual representado como vector? ¿Alguien tiene una idea? Muchachos, cualquier idea es buena, no tengan miedo a equivocarse o a acertar. ¿Cómo lo expreso? Lo tengo que expresar con su magnitud y su dirección. Dos por 10 a la menos 2 en I. Bien, chequen en qué dirección está. I y J forman el plano, que ese sería la superficie donde estamos trabajando. Y en este caso el vector no está en el plano, sino que está entrando hacia la superficie. Sería J. Yendo hacia atrás, más bien. Yo lo estoy dibujando, estaría yendo hacia atrás, hacia dentro de la superficie. A.
con cuál sería K, pero K está saliendo de la superficie. Ajá, es K. J. Está bien, es K, pero sería hacia atrás, sería menos K. Entonces, la forma de representar esto es con el vector unitario K, pero negativo. Es 2. 90. Es 2, ¿verdad? Sí. Entonces, nada más le quito el 0. Bueno, de una vez aprovecho esto para poner bien el signo. Y entonces sería menos 2. El signo menos me dice que es en sentido negativo y el vector unitario K me dice que es en el eje Z. Es decir, esto sería la manera de representarlo en forma de vector. Y la manera, digamos, más coloquial de decirlo es decir que este campo magnético tiene una intensidad de 2 por 10 a la menos 2 teslas. ¿Sí? Entrando al plano. En este caso, si mi plano es la pantalla, pues entrando a la pantalla, si fuera la hoja de su cuaderno, sería entrando a la hoja de su cuaderno y de forma más genérica podríamos expresarlo así, entrando al plano. Pero la forma más correcta, ya que nosotros manejamos estas notaciones, pues será decir, es de menos 2 por 10 a la menos 2 en la dirección del vector unitario K. Y eso es algo que está por aquí. El vector menos K está aquí. Ya lo dibujé ahí en negro. Bien, muchachos, a ver si nos quedó más o menos claro. Vamos a hacer la suposición, vamos a hacer un supuesto de que este campo magnético ahora no lo voy a terminar en este punto, sino en este punto, del otro lado, del lado izquierdo. Del lado izquierdo de este conductor. Está a la misma distancia, es el mismo conductor, solamente quiero determinar cuánto vale aquí el campo magnético como vector. Primero, ¿cómo podría dibujar su dirección de este campo magnético? ¿Hacia dónde quedaría? Hacia abajo. Hacia abajo me parece escuchar. Creo que sí. Entonces, siguiendo esta punta de flecha que tenía aquí, pues tendría esta dirección. En este caso, hacia abajo. Pero como estamos viendo esto realmente así, estaría ahora sí saliendo del plano, saliendo de la pantalla. Y entonces, ¿cómo podría yo expresar este campo magnético en forma de vectora? Que sería igual, haciendo uso de mis vectores unitarios. ¿Cualquier idea es buena, muchachos? ¿Cómo quedaría esto expresado como vector? Igual que aquí. Pues lo mismo, ¿no? Solo que en positivo. Así es, lo mismo, solo que en positivo, exactamente. Un vector que tiene una magnitud de 2 por 10 a la menos 2 teslas, pero multiplicado por el vector unitario K, que ese vector unitario K me dice que está precisamente saliendo del plano. En este caso, bueno, saliendo del plano sería para que ustedes lo vieran así. Entonces, muy bien, así exactamente podría yo determinar este vector campo magnético en este punto exactamente. Y si lo quisiera ver en cualquier otro punto, pues tendría que ver en cualquier otro punto diferente a estos extremos, pues tendría que tener una dirección con un ángulo más elaborado. Entonces, pues no nos vamos a complicar con eso, pero sí nos interesan estas direcciones que coinciden con los ejes. Finalmente, a ver si quedó claro, muchachos. En este punto, ahora lo voy a checar en un punto que está frente al conductor, no a la derecha, no a la izquierda, sino exactamente enfrente del conductor. En este punto, muchachos, aquí necesito determinar cuánto vale este campo. De al lado, güey. El Chapulín no viene por los de al lado, viene por ¿A dónde apuntaría el campo magnético en este punto, muchachos? Seguimos las líneas marcadas. ¿Hacia dónde apuntaría? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, muy bien. Entonces tendría esta dirección. Por todos lados, a todos. En este punto tendría esta dirección que
Esa sería la dirección del campo magnético en este punto. Entonces, ¿a qué sería igual si lo expreso como vector? Díganme. ¿Cómo, perdón? No escucho. ¿Cómo puedo expresar este vector campo magnético en este punto? ¿A qué sería igual? Su magnitud y su dirección. Estaría en los ejes de la Y. En el eje X con el vector unitario Y, entonces, y está hacia el lado positivo, coincidiría con este. 2 por 10 a la menos 2 por I. 2 por 10 a la menos 2. Teslas por el vector unitario I. Muy bien, así lo podríamos expresar. Coloquialmente diríamos que iría hacia la derecha y el otro diríamos que está saliendo de la pantalla. Bien, muchachos, hasta aquí se va a acabar esta sesión ya. Nos vamos a la pausa de los 2 minutos y nos reconectamos para continuar, por favor. Antes de terminar, muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, profe, ninguna. ¿No? No. Vamos entendiendo esto, vamos a pasar a otras cosas igualmente interesantes, pero esta es la base, muchachos. Entonces, si no hay ningún inconveniente, esto lo vamos a utilizar más adelante en algunos problemas para determinar la dirección de las fuerzas. Entonces, es importante identificar la forma de representar estas direcciones. Muchachos, se va a acabar la sesión. Una vez que se acabe, los espero en 2 minutos, por favor, nos reconectamos para continuar.